Algo mecánico acaba de moverse en las profundidades de la fosa de las Marianas ahora mismo. Y las cámaras finalmente expusieron lo peor. 11 kilómetros abajo, donde nada debería sobrevivir, algo se arrastra a través de la oscuridad aplastante. No es una criatura, es una máquina. Y las imágenes que se filtraron antes de que la transmisión se oscureciera tienen a los gobiernos en silencio total y a las corporaciones abandonando la fosa completamente. ¿Qué expusieron esas cámaras? Nuevo misterio emerge en la fosa de las Marianas mientras los científicos detectan algo a 11 kilómetros de profundidad. ¿Qué pasaría si te dijera que algo mecánico acaba de comenzar a moverse en el fondo de la fosa de las Marianas y todavía se está moviendo ahora mismo? Sin submarino, sin señal, sin explicación. Solo una marcha rítmica y calculada a través de la negrura más profunda y mortal de la Tierra. Luego vinieron las luces, luego los sonidos, luego una columna de calor que coincidió con una señal que nadie reclamó. ¿Qué tipo de característica hay allá abajo? Hay muchas preguntas cuando encuentras esta lectura tan espectacular. Pero aquí está la parte que mantiene a los científicos despiertos por la noche. Algo respondió. ¿Qué se está despertando a 11 kilómetros bajo el nivel del mar? Es una gran sorpresa. De repente tenemos científicos diciendo: ¿por qué es eso? Bienvenidos. En este canal exploramos los fenómenos más inexplicables del mundo y los descubrimientos que desafían nuestra comprensión de la ciencia. Si te apasiona descubrir los misterios más profundos de nuestros océanos, te invitamos a suscribirte. Ahora continuemos. Si quieres hablar de un lugar que se niega a entregar sus secretos, la fosa de las Marianas es ese lugar, el punto más profundo de la Tierra, un vacío negro de casi 11.000 metros de profundidad. Tan profundo que el monte Everest podría sentarse dentro con espacio de sobra. Allá abajo, la presión no es solo intensa, es apocalíptica. Cada pulgada cuadrada de tu cuerpo aplastada por el peso de unos 90 elefantes. Temperaturas rondando justo por encima del punto de congelación. Luz cero. Sonido prácticamente ninguno. Es lo más cercano en la Tierra a estar en otro planeta. Y eso es exactamente por qué lo que sucedió después asustó a los científicos. A finales de 2024, un conjunto de sensores pasivos del fondo marino, pequeños instrumentos silenciosos enterrados en el lodo por la agencia japonesa JAMSTEC para monitorear la actividad tectónica, captaron algo que nunca fueron diseñados para detectar. No un terremoto, no una erupción de ventilación, no un deslizamiento de tierra. Movimiento mecánico. La primera señal de advertencia no fue visual. Fue un patrón de vibración extraño, un tic-tic rítmico que resonó a través del sedimento como el pulso de algo vivo. Excepto que nada vivo allá abajo se mueve en intervalos perfectos. Luego, el flujo de agua cambió. Interrupción de corriente. Pero aquí está la cosa. Las corrientes no se detienen y reinician en pulsos nítidos como de máquina. Se arremolinan, derivan, serpentean. Esta cosa no derivó, marchó. Una perturbación de 10 metros de ancho empujando el lodo a un lado con presión uniforme, viajando en línea recta durante casi 12 minutos antes de hacer una pausa, luego haciéndolo de nuevo. Los sensores prácticamente gritaban: «Hay algo aquí abajo con propósito». ¿Sabes cuál es la parte más extraña? Ningún buque estaba cerca de la fosa esa semana. Sin verificación cruzada de tráfico de barcos, ICE, nada. Los registros satelitales, ICE vacíos. Incluso la flota de investigación de aguas profundas de China, normalmente ocupada, estaba a miles de kilómetros de distancia. Entonces, si nadie estaba allí, ¿qué era? Aquí es donde las teorías comienzan a volverse locas. Algunos oceanógrafos piensan que podría ser una especie previamente desconocida, algo enorme, blindado y antiguo. Hay criaturas de aguas profundas que aún no hemos descubierto, incluidos xenóforos del tamaño de platos de cena y anfípodos que pueden sobrevivir a una presión que licuaría tus huesos. Entonces, ¿podría algo evolucionar para tolerar 11.000 metros y moverse como un tanque? Tal vez. Pero luego viene el dato curioso que arruina esa idea. Nada biológico se mueve con un ritmo matemáticamente perfecto. Ni tiburones, ni calamares gigantes, ni gusanos, ni nada. Luego tienes a las personas que juran que esto es robótica avanzada.
posiblemente un rastreador de minería de aguas profundas que China nunca admitió haber construido. Excepto que el rastreador chino más profundo jamás probado fue el Haiyang-Wu, que alcanzó un máximo de 6.000 metros. La presión de 11.000 metros lo aplastaría en chatarra en segundos. Otros afirman que esto es hardware militar. Un cortador de cables de aguas profundas, un sensor de fosa móvil, algo destinado a ocultarse, no a ser encontrado. Pero de nuevo, ningún país ha admitido desplegar algo a esa profundidad. Y el Challenger Deep está bajo constante vigilancia internacional. No puedes simplemente colar un robot allí como un submarino deslizándose a través de la niebla. Entonces viene la teoría que nadie quiere decir en voz alta. ¿Qué pasa si no era de nosotros? No alienígenas, cálmate, pero tecnología humana premoderna que no sabíamos que existía. Expediciones perdidas, culturas antiguas con habilidades de trabajo en metal más profundas de lo que admiten los libros de texto. Suena loco, ¿verdad? Pero la pregunta más grande aún cuelga en la oscuridad. Si algo mecánico se movió allá abajo, ¿se detuvo? Porque según el siguiente conjunto de lecturas no lo hizo. El robot que negaron construir acaba de aparecer en el lado equivocado del planeta. Aquí es donde las cosas toman un giro. No mucho después de que la anomalía fue rastreada por primera vez, los equipos internacionales de monitoreo oceánico comenzaron a hacer una pregunta que se sentía más como ciencia ficción que ciencia. ¿Qué pasa si el objeto que se arrastra por el suelo de la fosa fue construido por alguien que nunca lo anunció? Entra el proyecto Mimir. No encontrarás mucho sobre él en línea a menos que sepas qué buscar. Mimir era el nombre en clave de un desarrollo conjunto no confirmado entre un laboratorio de IA escandinavo sin nombre y un contratista de defensa del este asiático. Piensa en robótica de nivel MIT que se encuentra con secreto de grado militar. El objetivo era construir el primer rastreador autónomo de aguas profundas capaz de permanecer sumergido durante más de 6 meses, sin atadura, contacto humano o resurgir. Y según una filtración en un foro de contratistas de defensa a principios de 2025, un prototipo supuestamente desapareció durante una prueba de presión frente a la costa de Taiwán. Ese mismo mes, ese misterioso movimiento mecánico apareció en la fosa de las Marianas. ¿Coincidencia? Aquí está lo que te hará pensar. El último ping del prototipo Mimir desaparecido lo mostró descendiendo más allá de 8.000 metros antes de desaparecer por completo. Eso está por debajo de su límite de profundidad nominal. Los ingenieros asumieron que había implosionado bajo presión y se perdió para siempre. Pero las corrientes de aguas profundas no se comportan al azar, están fuertemente mapeadas y ese rastreador no podría haber derivado a la fosa sin guía. Algo lo movió, algo lo impulsó, o tal vez nunca falló en absoluto. Tal vez se adaptó, y ahí es cuando surgió la pieza de datos más escalofriante. Una boya de hidrófono autónoma, operada por una red privada de escucha marina cerca de las Islas Carolinas, captó un conjunto extraño de pulsos acústicos cerca del suelo de la fosa. No eran sonidos naturales, no eran código Morse, pero se repetían. Y los intervalos eran exactos, 42 segundos de separación cada vez. Cada ráfaga duró 3,14 segundos. Sí, 3.14 pi, la constante matemática. ¿Me estás diciendo que eso es una coincidencia? Los ingenieros marinos que analizaban la huella acústica dijeron que los pulsos se asemejaban a mecanismos de transmisión de baja energía como ciclos de propulsión, pero sin cavitación, sin burbujas, sin sonido de escape o hélices girando, solo clics rítmicos, como un reloj. La firma de sonido de una máquina, no de una criatura. Y agarra esto, después de cada ráfaga de pulso, la temperatura del fondo del mar subió 0,1 de grado Celsius, justo lo suficiente para insinuar propulsión térmica o algún tipo de fuente de energía interna aún activa. Algo generando calor en el fondo de la fosa. Y sin embargo, ningún país lo ha reclamado. No se lanzó ningún esfuerzo de recuperación. No se emitió ninguna alerta. No vino ninguna admisión de ningún gobierno. Lo que nos lleva de vuelta a una pregunta que se hace en tonos susurrados en conferencias y se susurra a través de canales encriptados. ¿Construimos algo que ya no podemos rastrear o lo hizo alguien más? Pero mientras los analistas estaban obsesionados con lo que se arrastraba por el fondo, perdieron un detalle mucho más extraño. Algo lo estaba observando.
A principios de 2025, el programa Deep Discover de NOAA desplegó un par de planeadores de aguas profundas cerca de la fosa de las Marianas. Estos no son robots llamativos, son torpedos alados lentos y silenciosos diseñados para derivar durante semanas, mapeando temperatura, corriente y luz. Ese último es crucial porque la luz no existe en la zona hadal, no luz natural. Nada del sol penetra tan lejos. Cualquier luz tiene que ser hecha por una criatura, un sumergible o tecnología artificial. A finales de febrero, ambos planeadores registraron independientemente destellos breves de luz azul suave en patrones rítmicos, separados por cientos de metros, en sincronía. Estos planeadores no estaban en el mismo camino, estaban a kilómetros de distancia, pasando por flancos opuestos de la fosa. Sin embargo, ambos detectaron pulsos idénticos. 6 destellos, luego una pausa, luego 6 de nuevo. La secuencia se repitió 33 veces durante 2 horas. Todo desde dentro de una banda estrecha dentro de la zona más profunda, aproximadamente 10.700 metros abajo. ¿Quieres escucharlo mejor? Uno de los planeadores de aguas profundas captó algo más durante uno de los eventos de sonido. Ligeros cambios de presión consistentes con algo extremadamente grande moviéndose a través del agua en profundidad. No un submarino, no una sonda conocida, algo no contabilizado. Y aquí está el momento que le dio escalofríos a todos. Una vieja grabación de NOAA de 1997 fue examinada de nuevo, usando el nuevo patrón de sonido. Esa grabación, conocida entre los expertos del océano como el bloop, siempre había sido un misterio. Un sonido de ultra baja frecuencia registrado a miles de kilómetros de distancia. Las teorías iban desde la ruptura de hielo hasta bestias marinas míticas. Pero cuando se comparó con el patrón de anillos de la fosa, la estructura de pulso coincidió casi exactamente. Entonces, o la misma cosa hizo ambos sonidos, o ha estado allá abajo todo el tiempo. Algunos investigadores ahora están pensando en una idea verdaderamente inquietante. Lo que estamos escuchando puede no ser una sola máquina, sino una estructura que se despierta. Algo enterrado en el fondo del mar, cubierto de nieve oceánica y lodo, ahora volviendo lentamente a la vida. Pero aquí está lo que nadie esperaba. Hay un patrón de cuándo suceden estos sonidos. Y no tienen nada que ver con mareas, ciclos lunares o terremotos. Tiene todo que ver con lo que los humanos han estado haciendo allá abajo. En abril de 2025, solo semanas después de que se escucharan por última vez los pulsos del anillo de la fosa, sucedió algo aún más extraño. No bajo el océano, sino sobre él. Un satélite comercial de una compañía europea marcó un fallo en su escaneo diario del Pacífico. La imagen mostró una tenue firma de calor justo encima de la fosa de las Marianas. Apenas visible, un punto circular suave de aproximadamente 100 metros de ancho, que duró menos de 11 segundos antes de desaparecer. Al principio, los analistas pensaron que era un error del sensor. Los satélites funcionan mal todo el tiempo, pero esto no fue un problema de cámara, fue una lectura de calor. Y cuando verificaron escaneos pasados, esta no fue la primera vez que sucedió. Manchas de calor similares aparecieron en junio de 2024, enero de 2023 y una vez antes en 2019, todas sobre la misma ubicación exacta. Y aquí está la conexión que puso nerviosos a todos. Cada fecha se alinea con viajes de estudio minero en la fosa. Los datos fueron enviados silenciosamente a un grupo de investigación en los Países Bajos. Lo compararon con mapas del océano y registros de movimiento de aguas profundas. Su conclusión: el calor venía de abajo, no del aire ni de un barco, sino del fondo del océano, subiendo a través de casi 11 kilómetros de agua helada, solo visible por momentos cuando la superficie del océano estaba perfectamente calmada. Piensa en eso. Para crear una señal de calor de ese tamaño a través de tanta presión en tan poco tiempo, necesitarías una de dos cosas. Una ventilación volcánica natural masiva, que los mapas nunca han mostrado en esa área, o una fuente de energía hecha por el hombre disparando hacia arriba en un haz enfocado, un pulso de calor enfocado en medio de la fosa del Pacífico. Eso no es natural, eso es planeado. Pero aquí está lo que lo selló. Cuando un investigador comparó el tiempo del calor con el tiempo del sonido del anillo de la fosa, apareció algo imposible.
Las ráfagas de calor coincidieron con los pulsos de sonido por minuto y segundo. Deja que eso se asiente. El sonido pulsó desde la fosa. Las luces parpadearon en sincronía y ahora el calor también coincide. Un analista del equipo oceánico británico, hablando en secreto, dijo: o alguien está construyendo algo allá abajo, o algo fue enterrado, y ahora se está despertando. Sería fácil descartar esto como ficción, excepto por un detalle. 3 países, China, Estados Unidos y Japón, todos enviaron drones de aguas profundas hacia la fosa la semana siguiente, pero ni uno solo publicó imágenes, datos o una declaración. Y por primera vez desde que se descubrió la fosa, cada transmisión de exploración pública se oscureció. ¿Qué vieron esos drones que hizo que 3 gobiernos quedaran completamente en silencio? ¿Recuerdas las luces parpadeantes, los pulsos codificados en binario, el movimiento inexplicable de la fosa que no coincidía con ningún submarino conocido? Bueno, en mayo de 2025 algo respondió, pero no como pensarías. Esto es lo que pasó. Aproximadamente un mes después de que se detectara la última señal de calor desde el espacio, un sistema de escucha francés conocido como CTBTO captó vibraciones extrañas. No desde la fosa esta vez, sino desde casi 800 kilómetros de distancia frente a la costa de Papúa Nueva Guinea. A primera vista parecía un terremoto menor, pero aquí está lo que detuvo en seco a los analistas. La duración de la vibración era idéntica a los pulsos escuchados en los eventos del anillo de la fosa, 7 segundos, no cerca, exacto, y esos mismos pulsos de 3 tiempos estaban en la firma, excepto que se reproducían al revés. Ahora, espera, ¿me estás diciendo que un terremoto a cientos de kilómetros del sitio original de repente copia el ritmo exacto de un evento de sonido desde el lugar más profundo de la Tierra, pero al revés? La doctora Ivy Grant, de la Fuerza de Tareas de Inteligencia de Señales Oceánicas, dijo algo impactante durante una conferencia cerrada. Esto no es un eco, es una conversación, no es ruido. Está esperando entrada y respondiendo. ¿Qué significa eso? Significa que algo escuchó lo que sucedió en la fosa de las Marianas y ahora está hablando de vuelta. No con luz, no con calor, sino a través de la corteza terrestre misma. Y aquí es donde se vuelve realmente extraño. Una semana después de ese evento de pulso inverso, una sonda de drones lanzada en secreto por el programa Dragonfish de China perdió todo contacto exactamente 12 minutos después de alcanzar 10.600 metros, sin códigos de error, sin alertas de colapso, solo silencio. Pero 3 días después, otra estación de investigación en Guam captó una breve ráfaga de datos de la fosa, un paquete comprimido encriptado. Pero aquí está lo que se filtró. Una cadena de números que se repite 3 veces, 12, 18, 20, 25. El primer pensamiento fue una marca de tiempo, pero hay un problema, es una fecha, 18 de diciembre de 2025. Eso es dentro de 9 días desde ahora. Entonces, ¿qué es? ¿Un evento predicho? ¿Una ventana de tiempo? ¿Una advertencia? Los analistas digitales confirmaron que los datos estaban estructurados, no corruptos, lo que significa que vinieron de un sistema, algo con propósito. Pero aquí está la pregunta que mantiene despiertos a los analistas de inteligencia por la noche. ¿Qué pasa si esto no es solo tecnología de espionaje? ¿Qué pasa si no es solo un sistema de defensa reaccionando a la minería? ¿Qué pasa si es ambos? Y si algo allá abajo está sirviendo 2 propósitos a la vez, ¿quién lo construyó? ¿Y qué más puede hacer? Hay una parte de esta historia que los investigadores ignoraron durante demasiado tiempo. Las advertencias que existieron durante generaciones, transmitidas a través de historias talladas en piedras antiguas, susurradas por ancianos que han observado el océano toda su vida. El pueblo chamorro de Guam ha vivido cerca de la fosa de las Marianas durante más de 3.000 años. Sus leyendas hablan de los durmientes debajo, poderosos guardianes que descansan en las aguas más profundas, protegiendo algo que nunca debe ser perturbado. Las historias describen luces que aparecen cuando la barrera entre mundos se vuelve delgada, sonidos que hacen eco como truenos desde abajo cuando el equilibrio está amenazado y una advertencia clara y consistente a través de generaciones. Aquellos que cavan demasiado profundo despertarán lo que estaba destinado a dormir. Durante décadas, los investigadores catalogaron estas historias como mitología, hermosos cuentos culturales, pero nada más. Ahora se están mirando con nueva urgencia.
Leyendas similares existen en toda Micronesia y Polinesia. La gente de Palaos habla de los antiguos que se hundieron en lo profundo para proteger los huesos de la tierra. En Chuuk hay historias de serpientes brillantes que patrullan las fosas, atacando a cualquiera que intente robar del corazón del océano. Los Mariana tienen profecías sobre un tiempo cuando las luces de abajo advertirán del peligro que se avecina. Lo que es notable es cuán consistentes son a través de miles de kilómetros, a través de culturas que tenían contacto limitado entre sí. Los mismos temas emergen: luces en lo profundo, sonidos como truenos, advertencias contra perturbar lo que yace abajo y consecuencias para aquellos que ignoran las señales. Cuando los investigadores mostraron a los ancianos chamorros los datos de la fosa, los patrones de luz, las lecturas de sonido, las señales de calor, la respuesta fue inmediata. Esto es de lo que las historias advertían. Los han despertado. Un anciano dijo algo que hizo sentir incómodos a los científicos. Creen que descubrieron algo nuevo, pero siempre hemos sabido que estaban allí. Nuestros antepasados lo sabían, respetaron el límite. Ustedes lo han cruzado. Pero mientras las comunidades indígenas advertían de consecuencias, las corporaciones corrían para tomar los mismos recursos que podrían estar desencadenando esta respuesta. The Metals Company ha estado al frente de la exploración de minería de aguas profundas. Sus declaraciones públicas hablan de cuidado ambiental y extracción responsable. Sus documentos internos cuentan una historia diferente. Un memorándum filtrado de noviembre de 2024, solo semanas antes de que se detectara el primer movimiento mecánico, describe un comportamiento inesperado durante un estudio de aguas profundas. Equipo respondiendo a comandos que no se le dieron, sensores detectando movimiento donde no debería existir movimiento. El memo termina con una directiva escalofriante: clasificar todos los datos de la fosa, detener los informes públicos. ¿Pero qué encontraron que los hizo quedarse tan callados? 9 de diciembre de 2025, hoy, ahora mismo. Mientras escuchas estas palabras, quedan 9 días hasta la fecha en esa señal. 9 días hasta el 18 de diciembre, y la actividad alrededor de la fosa de las Marianas se ha intensificado de maneras que sugieren que los gobiernos están tomando la amenaza muy en serio. Las imágenes satelitales de proveedores comerciales muestran una concentración inusual de barcos navales en el Pacífico Occidental. La Marina de los Estados Unidos ha movido el USS Connecticut, un submarino de ataque clase Seawolf, a aguas cerca de Guam. Estos submarinos están entre los más silenciosos y capaces del mundo, diseñados para operaciones de aguas profundas, pero no son buques de investigación. Son plataformas de combate. China ha enviado al menos 3 submarinos nucleares a la región junto con una flota de buques de investigación que los expertos dicen están equipados con mucho más que instrumentos científicos. Su sonar coincide con sistemas de grado militar capaces de detectar y rastrear objetos submarinos a profundidades extremas. La Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón ha activado su unidad de rescate de aguas profundas supuestamente para un ejercicio de entrenamiento, pero el momento es sospechoso. Y el equipo que han desplegado incluye vehículos submarinos especiales clasificados para profundidades de más de 10.000 metros. Estas 3 naciones, a menudo en desacuerdo sobre territorio y estrategia, se dirigen todas a la misma ubicación y no están hablando entre sí, al menos no públicamente. Mientras tanto, The Metals Company no ha hecho ninguna declaración pública sobre el 18 de diciembre. Su sitio web todavía enumera la minería de aguas profundas como un objetivo principal. Sus llamadas con inversionistas todavía hablan sobre el potencial masivo de los depósitos minerales del Pacífico, pero su CEO ha cancelado todas las apariciones públicas. Su director de operaciones ha tomado una licencia extendida y sus compañías de seguros supuestamente se han negado a renovar la cobertura para actividades de extracción de aguas profundas. Detrás de escena hay actividad diferente: reuniones de emergencia en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, sesiones a puerta cerrada en el Consejo de Seguridad de la ONU, comunicaciones encriptadas entre agencias de inteligencia. Algo se está negociando, algún tipo de respuesta se está planeando. Pero aquí está lo que se ha filtrado al público. Hay desacuerdo. Desacuerdo serio. Un grupo argumenta por acción inmediata: enviar todo lo que tenemos, recuperar o destruir lo que esté causando estas señales antes del 18 de diciembre. Mostrar que la humanidad no será detenida de acceder a recursos en aguas internacionales. Mostrar fuerza. Otro grupo
argumenta por precaución. No sabemos con qué estamos tratando. No sabemos si es hostil o defensivo. No sabemos si destruirlo podría desencadenar algo peor. Las señales podrían ser advertencias. Ignorar advertencias rara vez termina bien. Y luego están las comunidades indígenas. Las naciones de las islas del Pacífico han presentado acciones legales de emergencia ante los tribunales internacionales. Están argumentando por derechos ancestrales sobre la fosa. Pero los argumentos legales toman tiempo y quedan 9 días. Así que aquí estamos, a 9 días de una fecha que no elegimos. Una fecha que nos fue enviada desde 11 kilómetros bajo la superficie. Una fecha que podría no significar nada o podría significarlo todo. Revisemos lo que sabemos. Algo mecánico se está moviendo en el fondo de la fosa de las Marianas. Sigue cables de comunicación submarinos. Responde a las pruebas sísmicas de estudios de minería. Envía pulsos de luz que coinciden con patrones de código binario y datos de Internet. Crea firmas de sonido que son matemáticamente precisas. Genera señales de calor detectables desde el espacio y envió un mensaje con una fecha específica. Sabemos que múltiples naciones han enviado barcos militares a la región. Sabemos que las corporaciones mineras se han alejado silenciosamente de los planes de extracción. Sabemos que las comunidades indígenas han estado advirtiendo sobre esto durante generaciones y sabemos que el 18 de diciembre se supone que algo va a suceder. ¿Pero qué? Esa es la pregunta que mantiene despiertos a los analistas. Los escenarios van desde simples hasta catastróficos. Mejor caso, el 18 de diciembre fue la fecha planificada para la extracción. Y la señal simplemente nos está diciendo que esa fecha es conocida. Es tecnología de espionaje de una nación que monitorea las actividades mineras para proteger intereses territoriales o económicos. El 18 se revelarán, habrá problemas diplomáticos, pero nada más. Caso moderado. La señal es una advertencia genuina de un sistema de defensa que fue puesto allí para proteger depósitos minerales de aguas profundas. Si la extracción ocurre el 18 de diciembre, el sistema contraatacará. Tal vez corte cables submarinos, tal vez interfiera con las operaciones. Hay daño económico, pero ningún daño directo. Caso preocupante, hemos despertado algo que ha estado inactivo. No alienígenas, sino un sistema de la era de la Guerra Fría que ha estado sentado en el fondo del mar durante décadas esperando. El 18 de diciembre podría ser cuando complete algún tipo de secuencia de activación, cuando alcance plena potencia, cuando cambie de advertencia a acción. Peor caso, la señal es una cuenta regresiva hacia algo que no podemos predecir o controlar. Las pruebas sísmicas y la exploración minera han desestabilizado algo, y el 18 de diciembre es cuando comienzan las consecuencias. Pero aquí está lo que podría ser la pregunta más importante. ¿Qué pasa si estamos haciendo la pregunta equivocada? ¿Qué pasa si la pregunta no es ¿qué sucederá el 18 de diciembre?, sino ¿qué elección haremos? Porque eso es a lo que realmente se reduce todo, una elección. ¿Procedemos con la minería de aguas profundas? ¿Continuamos tratando el fondo del océano como un recurso industrial para explotar? ¿Ignoramos las advertencias o hacemos una pausa? ¿Admitimos que hay cosas que no entendemos? ¿Reconocemos que las partes más profundas de nuestro planeta podrían necesitar permanecer intactas? 9 días para decidir. 9 días hasta que descubramos si estamos escuchando o conquistando. El reloj de cuenta regresiva sigue avanzando. ¿Qué crees que sucederá el 18 de diciembre? ¿Crees que realmente hay algo despertando en la fosa de las Marianas o es solo tecnología militar secreta? Déjanos saber en la sección de comentarios. Llegamos al final de este video. Si disfrutaste esta exploración de uno de los misterios más profundos de nuestros